Tú y tu esposa tienen hasta el final del día para sacar sus cosas de mi casa. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Mi voz estaba quebrada, pero firme. Mi hijo, Marcelo, me miró como si yo hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Jessica, mi nuera, soltó una carcajada tan cruel que sentí como se me erizaba cada vello del cuerpo. Ella se acercó a Marcelo, le acarició el brazo con esa mano llena de anillos comprados con mi dinero y dijo con una sonrisa venenosa: «No te preocupes, mi amor. ¿Recuerdas cómo fue la última vez? Unos cuantos golpes y se le olvida todo». El estómago se me revolvió. Marcelo sonrió. Esa sonrisa cómplice, esa sonrisa que partió mi alma en 1000 pedazos. Tomaron las llaves de mi auto sin pedir permiso. Salieron a cenar al restaurante más caro de la zona de Andares. Claro, todo a mi cuenta y con mi tarjeta de crédito. Los vi salir riendo, burlándose de mí, seguros de que yo cedería, como siempre. Pero mientras cerraba la puerta, tomé mi celular con las manos temblorosas. Marqué el número que había guardado en secreto por semanas. «Elías», le dije a mi hermano con voz firme, «llegó la hora. Haz todo lo que planeamos». Esperé pacientemente la hora marcada para su regreso, y cuando volvieron esa noche, borrachos y arrogantes, se arrepintieron de haber nacido. Pero antes de todo, déjame explicarte cómo una mujer de 65 años llegó al punto de ser agredida y humillada por su propio hijo dentro de su propia casa. Mi nombre es María Luisa, pero todos me llaman Malú Cuña Leal, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida del infierno. Del luto a la prisión en casa. Hace 3 años enviudé. Ricardo, mi esposo, murió de un infarto fulminante una mañana de domingo, mientras regaba las plantas del jardín. 42 años de matrimonio acabados en un segundo. Él me dejó esta casa, una pensión decente de 20,000 pesos al mes y algunos ahorros que teníamos guardados para nuestra vejez. Pensé que finalmente podría descansar, viajar un poco, disfrutar mis años dorados. ¡Qué ingenua fui! 2 meses después del entierro, Marcelo apareció en mi puerta con Jessica y 2 maletas grandes. «Mamá, tuvimos unos problemas con el departamento», me dijo, con esa cara de niño bueno que siempre ponía cuando necesitaba algo. Yo, con el corazón todavía hecho pedazos por la pérdida de Ricardo, abrí la puerta y los dejé entrar. Aquellos 2 meses se convirtieron en 2 años de pesadilla. Al principio, todo parecía normal. Marcelo salía a buscar empleo, Jessica ayudaba un poco en la casa. Pero poco a poco, como una enfermedad silenciosa, el respeto se fue esfumando. Primero, dejaron de ayudar con la limpieza. Luego, empezaron a llegar tarde sin avisar. Después, pasaron a pedirme dinero prestado que nunca devolvían. El estómago se me revolvió. Marcelo sonrió. Esa sonrisa cómplice, esa sonrisa que partió mi alma en 1000 pedazos. Tomaron las llaves de mi auto sin pedir permiso. Salieron a cenar al restaurante más caro de la zona de Andares. Claro, todo a mi cuenta y con mi tarjeta de crédito. Los vi salir riendo, burlándose de mí, seguros de que yo cedería, como siempre. Pero mientras cerraba la puerta, tomé mi celular con las manos temblorosas. Marqué el número que había guardado en secreto por semanas. «Elías», le dije a mi hermano con voz firme, «llegó la hora. Haz todo lo que planeamos». Esperé pacientemente la hora marcada para su regreso, y cuando volvieron esa noche, borrachos y arrogantes, se arrepintieron de haber nacido. Pero antes de todo, déjame explicarte cómo una mujer de 65 años llegó al punto de ser agredida y humillada por su propio hijo dentro de su propia casa. Mi nombre es María Luisa, pero todos me llaman Malú Cuña Leal, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida del infierno. Y por fin, simplemente tomaron el control total de mi vida. Mi rutina se convirtió en un suplicio interminable. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, porque Jessica no toleraba ruidos antes de las 11.
Limpiaba toda la casa en silencio mientras ellos dormían hasta el mediodía. Lavaba su ropa, planchaba sus camisas, limpiaba los pisos que ellos ensuciaban sin la menor educación. Marcelo dejó de buscar trabajo hace meses. Se la pasaba en el sofá viendo la tele o jugando videojuegos en el celular. Jessica salía a hacer compras con mis tarjetas. Regresaba con bolsas llenas de ropa cara, zapatos de marca, maquillaje importado. Yo usaba la misma ropa gastada de hace 5 años. Las comidas eran otro tormento. Tenía que cocinar 3 platillos diferentes porque Jessica tenía alergia a todo. Nada estaba lo suficientemente bueno. La sopa estaba muy salada, el arroz muy seco, la carne muy dura. Marcelo comía en silencio, sin defenderme nunca. Yo terminaba comiendo las sobras, de pie en la cocina, después de que ellos se iban a ver películas a la sala. Esa sala que antes era mi espacio de paz. El dinero desapareció rápido. Mi pensión de 20,000 pesos se evaporaba en la primera semana del mes. Jessica usaba mi tarjeta de crédito como si fuera suya. Restaurantes caros, ropa de diseñador, salidas nocturnas con las amigas. Marcelo vendió el reloj de oro de Ricardo sin preguntarme, diciendo que necesitaba pagar una deuda urgente. Mentira. Apostó todo en juegos de azar en línea. Descubrí estados de cuenta escondidos que mostraban transferencias a casinos virtuales. Cuando lo confronté, me gritó que no me metiera en sus negocios. Tuve que empezar a coser para las vecinas. Hacía ajustes y bordados hasta tarde en la noche para conseguir un extra. Mis manos con artritis me dolían mucho, pero necesitaba el dinero. Las deudas se acumulaban. La tarjeta de crédito llegó a 850,000 pesos, un valor que yo no había gastado, pero que fue consumido por 2 parásitos que vivían en mi casa sin pagar un centavo. Jessica se burlaba de mí todo el tiempo. «Pareces una sirvienta en tu propia casa», decía mientras se pintaba las uñas en mi mesa del comedor. Una viejita patética que no sabe poner límites. Marcelo se reía. Mi propio hijo se reía de las humillaciones que su esposa me imponía. Cuando les pedía que por lo menos recogieran los platos sucios, Jessica me miraba con desprecio y decía: «Para eso sirves tú, suegrita. No tenemos tiempo para esas cosas». El último acto de violencia. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Iracema, mi vecina de años, me veía sacar la basura con moretones en los brazos. Ella me preguntaba si yo estaba bien. Yo mentía, sonreía, decía que me había golpeado con la puerta. Pero Ira no era tonta. Ella veía a Jessica gritarme desde la ventana. Veía a Marcelo tratarme como si yo fuera su chacha. El día en que todo cambió fue hace 3 meses. Llegó el estado de cuenta de la tarjeta con un cobro de 25,000 pesos en un único restaurante. Yo vivía con 600 pesos a la semana para comida. Entré a la sala con el papel temblando en mis manos. Jessica estaba tirada en mi sofá, aquel que Ricardo y yo compramos en nuestro 20º aniversario, usando un vestido verde esmeralda que yo jamás había visto. Con seguridad, otro regalo que se había dado con mi dinero. Marcelo jugaba en el celular sin prestarme atención. «Necesitamos hablar de esto», dije, intentando mantener la voz firme, mostrando el papel con el valor del restaurante. Jessica ni levantó la mirada. «Ah, eso fue por mi cumpleaños. Invité a unas amigas. ¿Algún problema?» Su tono era de absoluto desprecio, como si yo fuera una niña interrumpiendo una conversación de adultos. 25,000 pesos, Jessica. Eso es más de lo que yo gasto en comida en un mes entero. No puedo seguir pagando tus caprichos. La deuda es impagable. Finalmente, ella me miró. Tenía los ojos entrecerrados con algo que solo puedo describir como odio puro. Se levantó del sofá con movimientos lentos, deliberados, como un depredador acercándose a su presa. «¿Mis caprichos? ¿Mis caprichos?», su voz subía de volumen con cada palabra.
Te estamos haciendo un favor viviendo aquí. Esta casa estaba muerta antes de que llegáramos. Tú estabas muerta, una vieja amargada llorando por un marido que ni se acordaba de ti en los últimos años. El golpe vino antes de que yo pudiera reaccionar. Su mano impactó mi mejilla izquierda con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí sobre la mesita de centro. El dolor fue intenso, pero peor fue la humillación. Peor fue ver a Marcelo levantarse. Por un segundo pensé que finalmente defendería a su madre, pero en lugar de eso me agarró por los 2 brazos, apretando fuerte, clavando los dedos en mi piel arrugada. «Escucha bien, mamá», dijo con una voz que no reconocí, una voz fría y calculadora. «Vas a seguir manteniéndonos, vas a seguir pagando todo lo que necesitemos y vas a cerrar la boca. ¿Entendiste?». Me sacudió con fuerza. «Entendí», asentí. ¿Qué más podía hacer? Yo tenía 65 años, artritis en las rodillas y el corazón débil desde la muerte de Ricardo. Ellos eran jóvenes, fuertes y violentos. Jessica se agachó hasta quedar a mi altura. Su rostro estaba a centímetros del mío. «La próxima vez que nos cuestiones va a ser peor, mucho peor». Escupió las palabras como veneno. Salieron esa noche a festejar con amigos, dejándome tirada en el piso de la sala, agarrándome la mejilla hinchada, llorando en silencio. Me arrastré hasta mi cuarto y me encerré. Pasé la noche entera despierta, mirando al techo, sintiendo mi vida desmoronarse. El despertar de Malú. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, limpié la casa, lavé su ropa. Jessica sonrió con una dulzura falsa durante el café. «Buenos días, suegrita. ¿Cómo amaneciste hoy?». Marcelo no dijo nada, solo comió sus huevos revueltos en silencio. El moretón en mi rostro era visible. Lo cubrí con un maquillaje viejo que ni siquiera era de mi tono de piel. Cuando Ira socó el timbre esa tarde, como hacíamos todos los jueves, inventé una excusa. No podía dejar que ella me viera así. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de caminar en silencio por mi propia casa, de servir comidas y mantener la cabeza baja, de limpiar baños que ellos ensuciaban a propósito. Jessica comenzó a traer amigas a la casa. Se reían alto, bebían vino caro, dejaban la sala hecha un asco. Una de las amigas derramó vino tinto en el capete persa que Ricardo me había dado en nuestro primer aniversario. Cuando intenté limpiarlo inmediatamente, Jessica me empujó. «Deja eso, lo limpias después, no interrumpas nuestra reunión». Las humillaciones se volvieron parte de la rutina diaria. Jessica me llamaba la sirvienta frente a sus amigas. Marcelo hacía chistes sobre mi edad, sobre mi cuerpo, sobre mi inutilidad. «Mi madre era bonita cuando era joven, pero miren lo que se convirtió», decía, señalándome mientras yo recogía sus platos sucios. Los amigos se reían. Yo me tragaba las lágrimas y seguía trabajando. El dinero continuó desapareciendo a una velocidad aterradora. Jessica compró una bolsa de marca que costaba 50,000 pesos. 50,000 pesos en una bolsa. Marcelo contrató un servicio premium de streaming para videojuegos por 1,000 pesos mensuales. Mis ahorros, aquellos que Ricardo y yo juntamos durante décadas de trabajo duro, se evaporaron. Tuve que vender algunas joyas que mi madre me había dejado, anillos antiguos, un collar de perlas, unos aretes de oro. Los vendí en una casa de empeño por una fracción del valor real. Con ese dinero, pagué el recibo de la luz que estaba a punto de ser cortada. Una noche, hace 2 meses, escuché a Jessica y a Marcelo conversando en su recámara. Mi cuarto queda al lado y las paredes son delgadas. «¿Cuánto tiempo crees que aguante la vieja?», preguntó Jessica entre risas. «No sé, pero mientras dure la exprimimos. Cuando ella muera, la casa es mía por ley. Soy su único hijo», respondió Marcelo. «¿Y si intenta echarnos antes?». Jessica parecía preocupada. «No se va a atrever. ¿Viste cómo se puso la última vez? Unos 2 cachetazos y vuelve a ser obediente. Es débil, siempre lo fue». Se rieron. Los 2 se rieron, imaginando mi muerte, planeando cómo robarme hasta el último centavo. Esa noche algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo, fue mi miedo.
Estaba acostada en la oscuridad, oyendo su risa cruel a través de la pared, y de repente sentí algo que no sentía hace meses. Rabia. Rabia pura, ardiente, poderosa. Yo no iba a morir como una víctima. No iba a dejar que esos parásitos se quedaran con todo lo que Ricardo y yo construimos. No iba a permitir que mi hijo se convirtiera en mi asesino lento. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían hasta tarde como siempre, busqué en mi agenda de contactos antiguos un número que no marcaba hacía años. Elías, mi hermano menor. Nos habíamos distanciado después de una pelea familiar tonta hace 5 años, orgullo estúpido de ambos lados. Pero Elías siempre había sido protector conmigo cuando éramos niños. Con las manos temblorosas marqué su número. Sonó 3 veces antes de que él contestara. «¡Malú!», su voz sonó sorprendida. «Elías», dije con la voz cortada. «Necesito ayuda, necesito desesperadamente tu ayuda». El plan. Le conté todo a Elías, cada agresión, cada humillación, cada centavo robado. Hablé por casi 1 hora, llorando, desahogando 2 años de dolor acumulado. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pensé que él había colgado, pero entonces escuché su voz, cargada de una furia contenida que me hizo sentir que ya no estaba completamente sola. «Malú, voy para allá ahora mismo». «No, espera, necesitamos hacer esto bien, necesitamos un plan». Mi voz sonaba firme, decidida. «Conozco a alguien que nos puede ayudar, un abogado especialista en casos de abuso contra adultos mayores. Se llama Dr. Rubens Oliveira. Fue mi compañero de trabajo, es el mejor en lo que hace». 3 días después, Elías llegó a Guadalajara sin que Marcelo y Jessica lo supieran. Me encontró en una panadería en la esquina de mi casa. Tuve que inventar que iba al supermercado. Jessica ni levantó la vista del celular cuando salí. Cuando vi a mi hermano después de 5 años, casi me derrumbo. Él había envejecido, tenía más canas, arrugas alrededor de los ojos, pero su abrazo fue fuerte, protector. Me hizo sentir segura por primera vez en meses. «Perdóname por no haber estado aquí», me susurró al oído. «Pero ahora vamos a arreglar esto, te lo prometo». El doctor Rubens Oliveira estaba con él. Un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una mirada seria pero amable. Cargaba un portafolio de cuero gastado lleno de documentos. Se sentó frente a mí y sacó una grabadora pequeña. «Doña Malú, necesito que me cuente todo otra vez, pero esta vez con detalles específicos, fechas, cantidades, testigos, todo lo que recuerde». Durante 2 horas relaté mi infierno. Rubens tomaba notas rápidamente, haciendo preguntas precisas. ¿Tiene los estados de cuenta bancarios? ¿Fotografió los moretones? ¿Hay alguien que haya presenciado los abusos? «Mi vecina Iracema», dije de inmediato. «Ella vio muchas cosas. Ella me preguntó varias veces si yo estaba bien». El doctor Rubens asintió con satisfacción. «Perfecto, necesitaremos su testimonio». Sacó varios documentos del portafolio y los extendió sobre la mesa. «Mire, Malú, lo que ellos están haciendo con usted se llama violencia patrimonial y abuso contra el adulto mayor. En nuestro país esto es un delito grave, muy grave. Estamos hablando de posible prisión». Mi corazón dio un salto. ¿Prisión? Pero es mi hijo. El doctor Rubens me miró con compasión, pero también con firmeza. «Su hijo la está robando, agrediendo y amenazando, señora. Eso no es amor, es un crimen». Me explicó el plan. Necesitaba juntar pruebas durante las próximas 2 semanas, fotografías de cualquier nuevo moretón, capturas de pantalla de los estados de cuenta bancarios, mostrando todos los cargos no autorizados y, lo más importante, grabar conversaciones donde ellos me amenazaran o humillaran. «Sé que parece aterrador», dijo el doctor Rubens, «pero es la única forma de protegernos legalmente. Sin pruebas sólidas, esto se vuelve su palabra contra la de ellos».
Me entregó un celular nuevo, pequeño y discreto. Este tiene una aplicación de grabación activada permanentemente. Solo apriete el botón lateral y grabará todo. Guárdelo en la bolsa de su delantal. Ellos no lo notarán. También me dio los instrumentos legales. Una orden de desalojo que podríamos presentar al juez, una orden de restricción temporal y una denuncia por fraude financiero y abuso de ancianos. Cuando tengamos todo listo, explicó Rubens, vamos a accionar todo de una sola vez, como un tsunami legal. No vamos a darles tiempo para reaccionar o contraatacar. Elías apretó mi mano por encima de la mesa. Yo voy a estar cerca. Me quedaré en un hotel aquí a la vuelta. Nos vemos cada 3 días para revisar las pruebas. Solo necesitas resistir un poco más, hermana. Solo un poco más. Volví a casa con las bolsas del supermercado y el celular nuevo escondido en el sostén. Jessica estaba furiosa. «Te tardaste 3 horas. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas hablando?» Inspeccionó mis bolsas con desconfianza. «En el súper. La fila estaba larga por ser sábado», mentí, intentando sonar tranquila. Y me encontré a una vecina. Jessica me empujó contra la pared. «No me mientas, vieja estúpida. Te conozco. Sé cuando mientes». Marcelo apareció detrás de ella. «Mamá, más te vale no estar planeando nada tonto, porque ya sabes lo que pasa cuando nos desobedeces». Esa noche, con el teléfono escondido en el bolsillo de mi bata, grabé una conversación entera en la que Jessica me obligaba a lavarle el cabello a las 11 de la noche porque tenía un compromiso al día siguiente. «Frota más fuerte, inútil. ¿Ves? Es para lo única cosa que sirves. Ni siquiera puedes hacer esto bien». Marcelo gritaba desde la sala pidiendo cerveza. «Mamá, tráeme una cerveza bien helada. Ándale, muévete». Cuando le llevé la cerveza, me arrebató la botella de las manos. «Te tardaste demasiado. Está casi caliente. Eres una inútil completa». La grabación capturó todo. En los días siguientes, fotografié cada cosa. Los estados de cuenta mostrando cargos de 30,000 pesos en una joyería, un cobro de 10,000 pesos en un spa de lujo, otro de 500 pesos en ropa deportiva que Marcelo nunca usaría, pues él nunca hacía ejercicio. Fotografié mi alacena casi vacía, mientras encontraba recibos de cenas exclusivas que costaban 4,000 pesos cada una. Documenté mi propio refrigerador, un yogur caducado, medio paquete de jamón y 2 huevos. Era solo eso lo que yo tenía para comer, mientras ellos festejaban con langosta y champaña. Ira finalmente consiguió hablar conmigo una tarde cuando Jessica y Marcelo salieron. Tocó mi timbre con una expresión preocupada. «Malú, necesito hablar contigo. Ya no aguanto quedarme callada». La hice pasar rápidamente. «Lo vi todo», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Los gritos, cómo te tratan, cómo sales con la mirada perdida a tirar la basura. Ayer en la noche escuché cuando Jessica gritaba que eras un estorbo inútil. Las paredes son delgadas. Escuché ruidos de golpes. Vi los moretones en tus brazos». Ella tomó mis manos entre las suyas. «Dime qué puedo hacer para ayudarte, por favor». Le conté sobre el doctor Rubens y el plan. Ira no dudó ni por un segundo. «Yo testifico, declaro todo lo que vi y escuché. Tengo fechas anotadas en mi calendario». Estaba documentando mentalmente cada abuso porque sabía que un día necesitarías ayuda. Me abrazó fuerte. «Nadie merece esto, mucho menos tú, que eres la mujer más dulce que conozco». Esa tarde, Ira conversó con el doctor Rubens por teléfono y acordaron una declaración formal, una testigo ocular. Eso fortalecía enormemente el caso. El desalojo. La gota que derramó el vaso llegó una semana después. Jessica hizo una fiesta en mi casa sin preguntarme. Invitó a 20 personas. 20 extraños llenaron mi sala, mi cocina, mi jardín. Bebieron, fumaron, pusieron música a todo volumen hasta las 4 de la mañana. Rompieron una lámpara antigua. Quemaron el tapete de la entrada con un cigarro. Dejaron vómito en el baño. Cuando intenté pedirles que bajaran el volumen porque los vecinos iban a reclamar, Jessica me agarró del brazo tan fuerte que me dejó marcas rojas como pulseras. «Cállate la boca y vete a tu cuarto. Esta es mi casa ahora. Tú solo vives aquí porque yo lo permito».
Marcelo estaba borracho, bailando con una chica que no era su esposa. Cuando lo confronté, me empujó. «Lárgate de aquí, vieja amargada, siempre arruinando todo». Caí sentada en el sofá. Nadie me ayudó, todos se rieron. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave y llamé a Elías llorando. «Ya basta», dije, «no aguanto más, quiero que se vayan ya». «Mañana», dijo Elías con voz firme del otro lado del teléfono. «Mañana acabamos con esto. Ya tenemos todo lo que necesitamos». Rubens revisó las pruebas y dice que el caso es sólido como una roca. Marcelo y Jessica van a aprender lo que es enfrentar la justicia de verdad. Esa noche no pude dormir. Escuchaba la fiesta continuar allá abajo, la risa, la música, los gritos. Mi casa parecía una cantina de mala muerte. A las 5 de la mañana, finalmente todos se fueron. Escuché a Jessica y a Marcelo subir las escaleras, tambaleando, riendo, sin importarles que yo estuviera despierta, asustada, humillada en mi propio cuarto. A las 9 de la mañana me levanté. Ellos seguían durmiendo, por supuesto. Bajé y vi el desastre. Botellas vacías por todas partes, platos sucios apilados en la cocina, manchas de bebida en las paredes color durazno que Ricardo había pintado con tanto cuidado, colillas de cigarro aplastadas en mis platos de porcelana fina. Sentí las lágrimas venir, pero me las tragué. Basta de lágrimas. Hoy era el día. Hoy recuperaba mi vida. Llamé a Elías. «Estoy lista». Él respondió inmediatamente. «Dame 2 horas. Rubens está preparando los documentos finales. A las 11 llegamos». Limpié la casa como pude, no por ellos, por mí, porque esta casa era mía y yo no iba a dejar que esos parásitos la destruyeran más. Mientras limpiaba el piso de la sala, escuché pasos en la escalera. Jessica bajó en pijama, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido. Me miró con desprecio. «¿Ya limpiaste el baño de arriba? Vomité anoche y no quiero ni verlo». No me molesté en responder, continué tallando. Eso pareció enfurecerla aún más. «¿Me estás ignorando? ¿A mí, la dueña de esta casa?» Se acercó y pateó la cubeta de agua sucia, derramando todo en el piso recién limpio. «Cuando hablo contigo me respondes, vieja sorda». Marcelo apareció detrás de ella bostezando. «¿Qué está pasando aquí?» Jessica señaló el piso mojado. «Tu madre está teniendo uno de sus días de rebeldía otra vez. Creo que necesita que le recuerden cuál es su lugar». Marcelo se acercó a mí con esa expresión que yo ya conocía muy bien, la expresión que precedía a la violencia. Pero esta vez no retrocedí. Esta vez lo miré directamente a los ojos. «Marcelo, Jessica, quiero que sepan una cosa. Tienen hasta el final del día para sacar sus cosas de mi casa. Esta vez es en serio. O se van por las buenas o se van por las malas». El silencio que siguió fue denso. Después, Jessica soltó aquella carcajada que me helaba la sangre. Se acercó a Marcelo y le acarició el brazo. «No te preocupes, mi amor. ¿Recuerdas cómo fue la última vez? Unos cuantos golpes y vuelve a obedecer». Marcelo sonrió. Esa sonrisa de complicidad que partía mi alma. «Tienes razón, ya pasamos por esto antes. Mamá solo necesita un recordatorio». Avanzó en mi dirección con los puños cerrados, pero yo ya había apretado el botón de grabación en el celular que llevaba en la bolsa del delantal. Cada palabra, cada amenaza, cada gesto violento estaba siendo registrado. «Adelante», dije con la voz temblorosa pero firme. «Pégame de nuevo. Hazlo. Muéstrale a tu esposa qué tipo de hombre eres, un hombre que golpea a su madre de 65 años». Marcelo dudó por un segundo, solo un segundo, pero Jessica lo empujó por la espalda. «Hazlo, ponla en su lugar de una vez». Marcelo levantó la mano, pero justo en ese momento el timbre sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces, insistente. Jessica frunció el ceño. «¿Quién diablos es a esta hora?» El timbre continuó sonando. «Ve a abrir, Marcelo», ordenó.
Jessica caminó hasta la puerta, refunfuñando groserías. Abrió bruscamente. «¿Qué quiere?», se calló. Desde donde yo estaba, pude ver a Elías en la entrada. Detrás de él, al doctor Rubens con su portafolio de cuero. Y detrás de ellos, 2 oficiales de la policía municipal uniformados. «Buenos días», dijo el doctor Rubens con una voz profesional y fría. «Busco a Marcelo Delgado y Jessica Montero. Tengo documentos legales para entregar». Jessica se puso pálida. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?». Elías entró sin pedir permiso, apartando a Jessica del camino. Me vio en la sala, vio la cubeta volteada, vio a Marcelo con los puños aún cerrados y su mandíbula se contrajo de furia. «Hermana, ¿estás bien?». Asentí sin poder hablar. Marcelo reconoció a su tío y la confusión cruzó su rostro. «¿Tío Elías? ¿Qué estás haciendo aquí?». El doctor Rubens avanzó hasta el centro de la sala y abrió su portafolio con movimientos precisos. Los 2 policías se quedaron flanqueando la puerta con expresiones serias e impasibles. «Marcelo Delgado y Jessica Montero. Soy el abogado Rubens Oliveira. Represento a la señora María Luisa Cuña Leal en un caso de abuso contra adulto mayor, fraude financiero y violencia doméstica». Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Tengo en mi poder evidencias sustanciales de múltiples delitos cometidos contra mi cliente durante los últimos 2 años». Jessica intentó reír, pero el sonido fue nervioso, forzado. «¿Qué? ¿De qué está hablando esta vieja loca? ¿Inventó alguna historia? Ustedes no pueden creerle». El doctor Rubens la ignoró completamente y continuó. «Evidencias que incluyen estados de cuenta bancarios, mostrando cobros no autorizados por un valor total de 850,000 pesos. Grabaciones de audio donde ambos amenazan y humillan a la señora Malú verbalmente. Fotografías de lesiones físicas documentadas con fechas. Y el testimonio de testigos oculares, específicamente de la señora Iracema Costa, vecina de esta propiedad, que presenció múltiples incidentes de abuso». Marcelo se puso rojo. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Estás denunciar a tu propio hijo?». Su voz subió de volumen. «Después de todo lo que hicimos por ti, te hicimos compañía, evitamos que te quedaras sola en esta casa enorme». Elías dio un paso al frente, poniéndose entre Marcelo y yo. «¿Todo lo que hicieron por ella? ¿Te refieres a robarle cada centavo, agredirla, transformarla en su sirvienta, amenazarla con más violencia si no decía?». El doctor Rubens levantó la mano pidiendo silencio. «Tengo aquí 3 documentos legales. Primero, una orden de desalojo inmediato. Esta casa es propiedad exclusiva de la señora María Luisa, heredada de su difunto marido. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre ella. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad». Jessica gritó. «Usted no puede echarnos así. Tenemos derechos. Vivimos aquí hace 2 años». El doctor Rubens la miró con frialdad absoluta. «Ustedes no son inquilinos legales. Nunca firmaron un contrato de renta. Nunca pagaron alquiler. Son ocupantes ilegales. Y la señora María Luisa tiene todo el derecho de expulsarlos. Segundo», continuó el doctor Rubens, «tengo aquí una orden de restricción temporal. Después de abandonar esta propiedad, no podrán acercarse a menos de 500 metros de la señora Malú, de su domicilio o de los lugares que ella frecuenta durante los próximos 5 años. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato». Sacó otro documento. Y tercero, una denuncia formal por fraude financiero, abuso de ancianos y violencia doméstica. Estos son delitos graves que pueden resultar en sentencias de hasta 10 años de prisión. El color desapareció completamente del rostro de Jessica. Marcelo comenzó a temblar. «Mamá, no, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo, tu único hijo». Su voz se quebró. De repente, él era de nuevo el niño que pedía perdón después de romper alguna cosa.
Pero yo no era más la madre que sería. Yo no era más la mujer débil que se dejaba manipular por la culpa y por un amor malentendido. Dejaste de ser mi hijo el día en que levantaste la mano contra mí, dije con voz firme. El día en que permitiste que tu esposa me humillara. El día en que vendiste las cosas de tu padre para apostar. El día en que robaste mi dignidad. Uno de los policías dio un paso al frente. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con una expresión seria. Señor Delgado, señora Montero, les recomiendo encarecidamente que cooperen. La orden de desalojo es legal y está firmada por un juez. Resistirse solo va a empeorar su situación legal. Sacó una libreta pequeña. Además, tengo aquí un reporte de la señora Iracema Costa, quien llamó hace 3 semanas reportando disturbios y posible violencia doméstica en este domicilio. Esa llamada quedó registrada en el sistema. También tenemos el reporte de anoche sobre una fiesta con ruido excesivo hasta las 4 de la mañana. 12 vecinos llamaron para quejarse. Jessica intentó recuperar la compostura, cruzó los brazos y levantó la barbilla con esa arrogancia que siempre usaba como escudo. Esto es ridículo. María Luisa es una anciana confundida. Probablemente tiene demencia o algo así. Nosotros la cuidamos, la alimentamos, le hacemos compañía, somos sus cuidadores. El doctor Rubens soltó una risa corta y sin humor. Cuidadores, interesante teoría. Déjeme mostrarle algo. Tomó su celular y reprodujo una de las grabaciones. Mi propia voz sonaba temblorosa. Jessica, por favor, necesito dinero para mi medicina de la presión. Y después la voz de Jessica, clara como el cristal. Tus medicinas pueden esperar. Yo necesito ese dinero para el salón de belleza. Tú te aguantas, vieja quejumbrosa. Total, a tu edad da igual si te mueres antes o después. El silencio en la sala fue absoluto. Hasta Jessica pareció darse cuenta de cómo sonaban sus propias palabras. El segundo policía, más joven, negó con la cabeza con una expresión de asco. Señora, el abuso contra adultos mayores es uno de los crímenes más graves en este estado, especialmente cuando involucra explotación financiera y negligencia médica. El doctor Rubens continuó. También tengo esta grabación de hace 5 días. Apretó play nuevamente. Esta vez era la voz de Marcelo. Mamá, tráeme una cerveza. Ándale, muévete, vieja inútil. Y después el sonido inconfundible de una bofetada. Mi propio grito ahogado. Y después Marcelo de nuevo. La próxima vez que me hagas esperar va a ser peor. Marcelo intentó acercarse a mí. Mamá, eso fue sacado de contexto. Estaba borracho. No pensé lo que dije. Sabes que te amo. Elías lo bloqueó inmediatamente, poniéndose como una barrera física entre nosotros. No te le acerques, ni un paso más. Su voz estaba peligrosamente baja. Por 2 años torturaste a mi hermana, la transformaste en tu esclava, le robaste su dinero, su dignidad, su paz. ¿Y ahora vienes con excusas baratas? Se volvió hacia los oficiales. ¿Pueden arrestarlos ahora mismo? El oficial mayor negó con la cabeza. Por ahora, nuestra función es asegurar que la orden de desalojo se cumpla. La señora Malú puede proceder con acusaciones penales si así lo desea. Y con la evidencia presentada, puedo asegurar que el Ministerio Público va a tomar el caso muy en serio. Miró su reloj. Son las 11:15 de la mañana. Tienen hasta la 1:15 para empacar sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Nosotros vamos a permanecer aquí para supervisar y garantizar que no haya incidentes. Jessica finalmente pareció comprender que aquello era real. Sus ojos se llenaron de lágrimas de furia. ¿Y a dónde vamos a ir entonces? ¿A la calle? El doctor Rubens respondió con indiferencia absoluta. Eso no es problema de mi cliente. Ustedes debieron haber pensado en eso antes de abusar de su hospitalidad, antes de robar, antes de agredir. Sacó otro documento.
A propósito, también estoy iniciando un proceso de embargo preventivo. Todos los artículos en esta casa que fueron comprados con fondos de la señora María Luisa permanecerán en la propiedad. Eso incluye ropa, joyas, electrónicos, cualquier cosa adquirida con sus tarjetas de crédito o dinero en efectivo durante los últimos 2 años. Jessica se puso histérica. «Usted no puede hacer eso. Esas ropas son mías, los zapatos son míos, todo es mío». El doctor Rubens sacó una carpeta verde llena de papeles. «Tengo aquí todos los estados de cuenta de la señora Malú. Cada cargo está documentado con fecha, hora y lugar. Aquel vestido verde esmeralda que usted está usando, por ejemplo, fue comprado el 15 de marzo en una boutique del centro por 3,000 pesos, cargado al American Express de María Luisa Cuña Leal. Técnicamente, es propiedad de mi cliente». Jessica agarró el vestido como si alguien fuera a arrancárselo en ese momento. Marcelo intentó otro enfoque. «Mamá, piensa en lo que estás haciendo. Soy tu única familia. Si haces esto, me pierdes para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola?» Aquellas palabras antes me habrían destruido. Antes habrían activado toda mi culpa de madre, todo mi miedo al abandono. Pero ahora solo sentí una claridad fría. Marcelo, yo ya estaba sola. Estaba más sola viviendo con ustedes que cuando Ricardo murió, porque por lo menos cuando estaba realmente sola tenía mi dignidad, tenía mi casa en paz, no tenía miedo en mi propio hogar. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. En los últimos 2 años no tuve un hijo. Tuve un abusador viviendo bajo mi techo. Tuve a alguien que me veía como un cajero automático con piernas. Alguien que me agredía cuando yo no obedecía lo suficientemente rápido. Respiré hondo. Así que no me hables de perderte. Tú me perdiste hace mucho tiempo. El día en que decidiste que tu comodidad valía más que el bienestar de tu madre. El día en que vendiste el reloj de tu padre para apostar. El día en que me miraste a los ojos y dijiste que yo merecía ser golpeada. Jessica intentó una última estrategia. Se dejó caer en el sofá con un drama exagerado, llevándose las manos al rostro. «Estoy embarazada. Estoy de 3 meses. ¿Vas a echar a tu nieto a la calle?» Hubo un momento de silencio. Después, el doctor Rubens habló con voz cansada. «Señora Montero, tengo aquí su historial médico reciente, que usted firmó autorizando compartir durante la investigación preliminar. Usted visitó un ginecólogo hace 2 semanas para renovar su receta de anticonceptivos. No hay ningún embarazo». Jessica palideció, atrapada en la mentira. El oficial joven negó con la cabeza. «Señora, mentir para manipular emocionalmente a una víctima de abuso es una evidencia más de comportamiento abusivo. Solo está cavando su tumba aún más profundo». Miró a su colega. «Procedemos con el desalojo». El oficial mayor asintió. «Señor Delgado, señora Montero, empiecen a empacar. Tienen menos de 2 horas ahora». Se volvió hacia mí con una expresión más suave. «Doña Malú, ¿hay alguna área de la casa donde prefiera esperar mientras ellos empacan? Podemos garantizar que no la molesten». Negué con la cabeza. «Quiero quedarme aquí. Quiero verlos irse. Necesito ver esto hasta el final». Elías puso una mano en mi hombro. «Voy a estar contigo todo el tiempo. No te dejo sola ni por un segundo». El doctor Rubens guardó sus documentos. «Los oficiales van a supervisar que solo se lleven lo que legalmente les pertenece. Cualquier intento de llevarse propiedad de la señora Malú será considerado robo y resultará en arresto inmediato». Marcelo y Jessica subieron las escaleras. Podía escuchar cajones siendo abiertos violentamente, puertas de armarios azotándose. Jessica gritaba groserías, Marcelo pateaba cosas, el caos de la derrota. Pero abajo, en mi sala, por primera vez en 2 años me sentí segura. Miré a Elías. «Gracias por haber venido, por haber creído en mí, por no juzgarme por haberme tardado tanto». Él apretó mi mano.
Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca. La partida. Pasó 1 hora. Después 1 hora y media. Finalmente escuché pasos pesados en las escaleras. Marcelo y Jessica bajaron con 4 maletas y 2 mochilas. Eso era todo. 2 años viviendo a mis costillas, reducidos a 6 piezas de equipaje. Jessica bajó con los ojos rojos de tanto llorar, pero su mirada continuaba llena de veneno. Usaba una ropa deportiva gris que probablemente también había comprado con mi dinero. Pero el Dr. Rubens decidió no pelear por cada prenda. «Solo quiero que se vayan», había dicho yo antes. Marcelo cargaba las maletas más pesadas, sudando, con la mandíbula apretada. Dejaron todo en el recibidor con golpes secos que hicieron temblar el piso. «¿Satisfechos?», escupió Jessica, mirando al Dr. Rubens. «Nos están echando a la calle como perros». El oficial joven revisó las maletas rápidamente, abriendo cada una para verificar el contenido. Sacó un estuche de joyas. «¿Qué es esto?». Jessica intentó arrebatárselo. «Son mis joyas, mis regalos». El oficial miró al Dr. Rubens, quien revisó su carpeta verde. «Collar de perlas comprado el 23 de julio, 25,000 pesos. Tarjeta American Express de María Luisa Cuña Leal. Aretes de diamantes comprados el 5 de septiembre, 30,000 pesos, misma tarjeta. Pulsera de oro comprada el 2 de diciembre, 15,000 pesos, misma tarjeta». Levantó la vista. «Se queda todo». Jessica gritó como un animal herido. «No, son mías. Marcelo me las dio de regalo». El Dr. Rubens respondió con voz monótona. «Marcelo no tiene ingresos propios. Todo lo que compró fue con dinero robado de su madre. Por lo tanto, legalmente pertenece a la señora María Luisa». El oficial vació el estuche completo sobre la mesa de centro. Había más de lo que yo recordaba. Anillos, pulseras, collares, aretes, miles y miles de pesos en joyas que yo había pagado sin saber. Me sentí asqueada viendo toda aquella ostentación comprada con mi sufrimiento. El oficial continuó revisando. Sacó un reloj de hombre de apariencia cara. «¿Y esto?». Marcelo se puso rojo. «Es mío, yo lo compré». El Dr. Rubens verificó sus papeles. Rolex Submariner, comprado el 18 de abril, 150,000 pesos, tarjeta Visa de María Luisa Cuña Leal. Marcelo cerró los puños pero no dijo nada. El reloj quedó sobre la mesa junto a las joyas. Después salieron un iPad, una laptop nueva, audífonos inalámbricos de marca, una cámara fotográfica que jamás vi que usaran. Todo comprado con mi dinero, todo confiscado. «No pueden hacer esto», murmuraba Jessica repetidamente, como un mantra desesperado. «No pueden simplemente robarnos todo». Elías soltó una risa amarga. «Robar. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Los ladrones son ustedes. Ustedes robaron a una mujer anciana durante 2 años enteros. La sangraron hasta dejarla en la miseria y ahora tienen el descaro de llamarse víctimas». Se acercó a Jessica quedando cara a cara. «Mi hermana comía sobras mientras ustedes cenaban langosta. Usaba ropa rota mientras tú comprabas vestidos de diseñador. Trabajaba cosiendo hasta sangrar los dedos para pagar deudas que ustedes crearon». ¿Y se atreven a sentirse robados? Jessica retrocedió ante la furia en los ojos de Elías. Marcelo intentó intervenir. «Tío, entiende, estábamos en una situación difícil, necesitábamos ayuda temporalmente». Elías se volvió hacia él. 2 años no es temporal. Y ayuda implica gratitud, no abuso. Ayuda no significa golpear a quien te ayuda. No significa amenazarla cuando reclama. No significa robarle hasta el último centavo. Su voz se quebró levemente. «Marcelo, yo te cargué cuando eras bebé. Te enseñé a andar en bicicleta. Estuve en tu graduación. Y ahora no te reconozco. El sobrino que yo conocía jamás habría levantado la mano contra su madre». Por un momento, solo un momento breve, vi algo parecido a la vergüenza en los ojos de Marcelo. Pero Jessica le tocó el brazo y ese momento pasó.
No les des el gusto de verte débil, le susurró. Pero todos escuchamos. El doctor Rubens negó con la cabeza. Increíble. Hasta el último segundo, usted continúa manipulándolo. Miró su reloj. Son las 12:50. Tienen 25 minutos para salir de esta propiedad, o los oficiales van a proceder con un arresto por desacato a una orden judicial. El oficial mayor señaló las maletas ya revisadas. Pueden llevarse eso. Todo el resto se queda. Tienen su ropa personal, algunos artículos de higiene, documentos personales. Es más de lo que merecen, considerando las circunstancias. Jessica abrió una de las maletas y comenzó a sacar la ropa, tirándola al suelo. Entonces no me llevo nada. Si no puedo tener lo que es mío, que se pudra todo aquí. Marcelo la detuvo. Jessica, para. Ya perdimos, no empeores las cosas. Pero ella estaba fuera de control. Corrió hacia la cocina. Escuchamos abrirse las alacenas violentamente. El sonido de platos rompiéndose contra el suelo hizo que los dos oficiales corrieron tras ella. «Señora, deténgase inmediatamente». Cuando llegamos a la cocina, Jessica estaba rompiendo mis platos, aquellos que Ricardo me había dado en nuestro 10º aniversario. Platos de cerámica pintados a mano que habíamos comprado en un viaje a Tlaquepaque. Insustituibles, llenos de recuerdos. Estaban en pedazos en el suelo. El oficial joven la agarró por los brazos. «Señora Montero, está bajo arresto por destrucción de propiedad privada y alteración del orden público». Sacó las esposas. Jessica se debatió. «Suéltame, no pueden arrestarme, no hice nada malo». Pero las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. El oficial comenzó a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Marcelo se quedó paralizado, viendo a su esposa ser esposada. «Jessica, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso?». Ella le gritó mientras se la llevaban afuera de la cocina. «Porque nos están robando, porque tu madre es una víbora vengativa. Haz algo, no dejes que me lleven». Pero Marcelo no se movió. Tal vez finalmente entendió que no había nada que hacer, que las consecuencias de 2 años de abuso finalmente los habían alcanzado. El oficial mayor se dirigió a Marcelo. «Señor Delgado, su esposa será procesada y pasará por lo menos 24 horas en custodia hasta una audiencia de fianza. Le recomiendo encarecidamente que tome sus pertenencias y abandone esta propiedad ahora. No me haga arrestarlo a usted también». Marcelo asintió como un autómata. Tomó las maletas en el recibidor. «¿A dónde voy a ir?», preguntó a nadie en particular con la voz quebrada. Nadie respondió. Aquel no era más nuestro problema. Cargó las maletas hasta la puerta. Antes de salir, se volvió para mirarme una última vez. «Mamá, perdóname, de verdad perdóname». Pero sus palabras sonaban vacías, demasiado tarde, muy poco, demasiado falso. «Adiós, Marcelo», fue solo lo que dije. No hijo mío, no mi amor, solo su nombre. Porque era todo lo que quedaba entre nosotros, un nombre y 35 años de historia destruida. Vi cómo se llevaban a Jessica esposada a la patrulla. Ella gritaba groserías, amenazas, maldiciones. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Ira estaba en su pórtico, con lágrimas rodando por las mejillas, pero también con una sonrisa de alivio. Ella me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Marcelo subió las maletas a su auto, el auto que yo había ayudado a pagar hace 3 años. Arrancó sin mirar atrás. La patrulla con Jessica adentro lo siguió con las luces encendidas, pero sin sirena. Y así, de repente, después de 2 años de infierno, se fueron. La casa quedó en silencio, un silencio lindo, pacífico, libertador. La nueva vida. Elías cerró la puerta principal y puso el cerrojo. Se volvió hacia mí con los ojos brillando de lágrimas contenidas.
Se fueron, hermana, finalmente se fueron. Yo me derrumbé. 2 años de fuerza forzada, de miedo tragado, de lágrimas guardadas. Todo salió de una vez. Lloré en los brazos de mi hermano como una niña pequeña. Lloré de alivio, de dolor, de liberación. El doctor Rubens nos dejó aquel momento privado. Se acercó después con una caja de pañuelos. Malú, sé que esto fue muy difícil, pero usted hizo lo correcto. La cosa más valiente que se puede hacer es defenderse, especialmente cuando el abusador es de la familia. Su celular sonó. Contestó brevemente y colgó. Buenas noticias. Jessica será acusada formalmente de destrucción de propiedad. Eso se suma a las otras acusaciones. Su fianza va a ser alta, muy alta. Y con las acusaciones que ya tenemos documentadas, un juez no va a ser amable con ella. ¿Y Marcelo?, pregunté con la voz ronca. ¿Qué va a pasar con él? El doctor Rubens suspiró. Eso depende. Si coopera con la investigación, si devuelva lo que pueda, si muestra arrepentimiento genuino, tal vez el juez sea más indulgente. Pero aún así va a enfrentar consecuencias. El abuso financiero contra adultos mayores es un crimen grave. Estamos hablando de potencialmente 850,000 pesos robados. Eso no es poca cosa. Guardó sus documentos en el portafolio. Por ahora, descanse. Cambie las cerraduras mañana, instale cámaras de seguridad y documente cualquier intento de contacto. Los próximos meses serán un proceso, pero usted ya pasó por la parte más difícil. Esa noche, dormí en mi propia casa por primera vez en 2 años, sin tener miedo, sin escuchar pasos amenazadores en el pasillo, sin esperar que en cualquier momento alguien golpeara mi puerta exigiendo algo. El silencio era tan profundo que casi me asustaba. Me había acostumbrado tanto al ruido constante, a las voces gritando, a la música alta. Ahora solo escuchaba el reloj de pared en la sala, el mismo que Ricardo había colgado 30 años atrás. El tic-tac constante me arrullaba como una canción de cuna. Elías se quedó esa noche en el cuarto de huéspedes. Insistió en no dejarme sola todavía. Solo por unos días, dijo, hasta que te sientas segura. Se lo agradecí. A las 3 de la mañana, desperté con una pesadilla en la que Jessica entraba a mi cuarto con un cuchillo. Me levanté sudando, con el corazón acelerado. Caminé por la casa verificando si todas las puertas estaban cerradas, si todas las ventanas tenían seguro. El miedo no desaparece de un día para otro, aunque los monstruos ya no estén ahí. A la mañana siguiente, Elías llamó a un cerrajero. A las 9 en punto, llegó un señor mayor con su caja de herramientas. ¿Problemas con inquilinos?, preguntó, mientras inspeccionaba la cerradura principal. Elías asintió. Algo así. En 2 horas, había cambiado todas las chapas. Puerta principal, puerta trasera, puerta del garage. 3 juegos de llaves nuevas. Me entregó uno. Estas son suyas, señora. Nadie más las tiene. Nadie más puede entrar sin su permiso. Sostuve las llaves en mi mano como si fueran barras de oro. Las llaves de mi libertad. Ira vino a visitarme esa tarde con un pastel de chocolate casero. Quería celebrar, dijo con una sonrisa mientras entraba a la cocina. Vio los platos rotos que yo aún no había recogido del suelo. Su sonrisa se desmoronó. Oh, Malú. Se arrodilló y comenzó a recoger los pedazos conmigo. Estos eran tus favoritos, ¿verdad? Los de Tlaquepaque. Asentí sin poder hablar. Ira abrazó un pedazo grande del plato que tenía pintada una flor amarilla. Lo siento mucho, pero son solo cosas. Tú estás bien. Eso es lo que importa. Nos sentamos a tomar café y comer pastel. Ira me contó que otros vecinos también habían notado el abuso, pero no sabían cómo ayudar. Dona Fátima, la del 42, me dijo que una vez te vio con el ojo morado. Quiso preguntar, pero Jessica estaba contigo y te apuró para entrar a la casa. Negué con la cabeza. Recuerdo aquel día. Me caí en el baño, o eso fue lo que les dije a todos. Pero la verdad es que Marcelo me empujó contra la alacena, porque la cena no estaba lista cuando él quería. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Ira con lágrimas en los ojos. Hubiéramos hecho algo. Policía, servicios sociales, alguna cosa.
Tomé su mano arrugada entre las mías. Porque tenía vergüenza, porque era mi hijo, porque yo pensaba que si fuera una madre mejor, si cocinara mejor, si limpiara más rápido, si no me quejara tanto, entonces todo mejoraría. Porque ellos me hicieron creer que el problema era yo. Mi voz falló. Y porque tenía miedo, mucho miedo. Jessica amenazó con quemarme con aceite hirviendo una vez si le contaba a alguien. Marcelo dijo que si llamaba a la policía me metería en un asilo donde me dejarían morir sola. Ira lloró abiertamente. Esos monstruos, esos malditos monstruos. Nos abrazamos en la cocina, 2 mujeres mayores llorando por el dolor del abuso y por el alivio de la libertad. Después de un tiempo, Ira se secó los ojos. Bueno, se acabó. Ellos no están más aquí, y yo voy a estar aquí todos los días verificando que estés bien. Si ves algo sospechoso, si recibes llamadas extrañas, si ellos se acercan de nuevo, me llamas inmediatamente. ¿Prometido? Prometido. La recuperación y el juicio final. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba temprano por hábito, lista para preparar el desayuno para 3 personas, y después recordaba que estaba sola. Solo yo. Nadie me gritaría si el café no estaba lo suficientemente caliente. Nadie tiraría los huevos al suelo porque estaban muy cocidos. Nadie me llamaría inútil por no adivinar exactamente lo que querían comer. Cocinaba solo para mí. Pequeñas porciones de las cosas que me gustaban. Hacía mi té de manzanilla y me sentaba en el jardín a tomarlo tranquilamente, algo que no había podido hacer en 2 años. El doctor Rubens llamaba diariamente para actualizar el caso. Jessica continúa en custodia. Su fianza fue fijada en $1,000,000. Nadie la ha pagado todavía. Marcelo aparentemente está viviendo con un amigo, pero no tiene dinero para la fianza de su esposa. Hizo una pausa. Malú, tengo que advertirle sobre algo. Jessica está furiosa, muy furiosa. Está diciendo que usted los engañó, que los manipuló, que todo fue un plan para quedarse con sus cosas. La clásica narrativa del abusador cuando es confrontado. ¿Debo preocuparme?, pregunté, sintiendo el miedo volver a subir por mi columna. Usted está protegida legalmente, aseguró el doctor Rubens. La orden de restricción es sólida, y mientras ella esté en custodia no puede hacer nada. Manténgase alerta. Instale las cámaras que le recomendé. No abra la puerta a extraños. Al día siguiente instalaron las cámaras de seguridad. Ver mi propia casa desde mi celular me pareció cosa de magia, pero una magia necesaria. Una semana después del desalojo, recibí la primera llamada. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo atender. Bueno, silencio. Después, una respiración pesada. ¿Mamá? Era Marcelo. Su voz sonaba desesperada. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo». Estaba a punto de colgar, pero el doctor Rubens me había dicho que documentara todo. «Marcelo, tienes una orden de restricción. No deberías estar llamándome». Grabé la conversación como me habían enseñado. Lo sé, pero necesito dinero. Jessica continúa en la cárcel. La fianza es muy alta. No tengo dónde vivir. El amigo con el que estaba me corrió porque no puedo pagar la renta. Mamá, por favor, solo un préstamo pequeño, $10,000. Te juro que te los devuelvo. Su voz se volvió más urgente. Por favor, no puedo seguir así. Estoy durmiendo en el coche. No he comido bien hace días. Sentí la culpa familiar intentando agarrarme. La voz en mi cabeza diciendo que él era mi hijo, que estaba sufriendo. Pero entonces recordé los golpes, los insultos, los $850,000 robados. Marcelo, no puedo ayudarte. Violaste la orden de restricción al llamarme. Esta conversación está siendo grabada y será entregada a mi abogado. No vuelvas a contactarme.
Mi voz tembló, pero se mantuvo firme. ¿Es en serio, mamá? ¿De verdad vas a dejarme en la calle? Soy tu hijo, tu única familia. Ahora su voz se volvió amenazadora, el tono que yo conocía muy bien. Te vas a arrepentir de esto. Jessica y yo vamos a recuperar lo que es nuestro. Esa casa debía ser mía. Papá hubiera querido que yo lo tuviera. Esto no se acaba aquí. Colgué con las manos temblando. Inmediatamente llamé al doctor Rubens y envié la grabación. «Perfecto», dijo él. «Usted me acaba de dar más munición, amenaza implícita y violación de orden de restricción. Voy a solicitar que sea arrestado y que la medida de protección sea aumentada a contacto cero absoluto». 2 días después, Marcelo fue arrestado. La audiencia fue 3 días más tarde en los juzgados del centro. Elías e Ira me acompañaron. Verlos entrar esposados y con uniformes naranjas me impactó. Marcelo había perdido peso. Jessica parecía abatida, sin maquillaje, pero cuando me vio, su expresión se transformó en odio puro. El juez fue implacable. Se presentaron todas las pruebas, los audios, las fotos de mis moretones, el testimonio de Ira y de los policías. Cuando el juez escuchó la grabación donde Jessica decía que yo merecía morir sola y la de Marcelo golpeándome, su rostro se endureció como piedra. «Ustedes transformaron la casa de esta mujer en una prisión», dijo el juez con voz dura. «La transformaron en su esclava, robaron su dinero, su dignidad y su paz, y cuando ella finalmente reunió el valor de defenderse, ustedes la amenazaron con más violencia». El veredicto llegó 3 meses después, culpables de todos los cargos. Jessica, 10 años de prisión, Marcelo, 8 años. Además, una orden de restitución completa de todo el dinero robado. Cuando leyeron la sentencia, Jessica gritó y maldijo. Tuvieron que sacarla de la sala a la fuerza. Marcelo solo lloró en silencio. Me miró una última vez antes de ser llevado. Tal vez buscaba perdón en mis ojos, pero lo único que encontró fue paz. La paz de alguien que finalmente cerró un capítulo doloroso. Han pasado 6 meses desde aquel día. Estoy sentada en el pórtico de mi casa, tomando mi té de manzanilla. El jardín que Ricardo plantó volvió a florecer. Las rosas que él amaba están más bonitas que nunca. Ira viene caminando por la banqueta con una canasta de pan recién horneado. «Buenos días, Malú», dice con esa sonrisa cálida que tanto aprecio. Nos sentamos juntas para aprovechar el sol de la mañana. Mi casa es mía otra vez. Mi vida es mía otra vez. Tengo 70 años ahora. Empecé clases de pintura, hice nuevas amigas, salgo a caminar cada mañana. Como lo que quiero, cuando quiero. Duermo sin miedo, y cuando cierro los ojos en las noches, en vez de pesadillas, sueño con Ricardo, con los buenos tiempos, con el futuro tranquilo que finalmente tengo. Sobreviví, y no solo sobreviví, florecí otra vez. Me da mucho gusto que estés aquí y que pueda compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal Nombre de tu canal. Vamos a ver cuántos somos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me acompaña toda esta gente querida. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes mandar una pequeña contribución. Todos los días traigo nuevas historias de vida solo para ti. Y ahora van a aparecer 2 de mis historias más populares en la pantalla para que elijas qué ver a continuación.